Buenas noches, esto es Ojo Público Pregunta, soy Nelly Luna, editora general de Ojo Público, y hoy hablaremos sobre uno de los principales problemas en estos tiempos de crisis sanitaria y también política que nos ha tocado enfrentar tanto a los ciudadanos, a los medios y también a los decisores de políticas públicas. La mentira, la desinformación y cómo ambas afectan el comportamiento ciudadano y en muchos casos asusan la polarización en medio de esta pandemia. En un mundo aislado por el coronavirus, la interacción social se incrementa a través del uso de cada vez más redes sociales y plataformas de este tipo, pero hay que entender que las redes sociales no son neutrales, responden a algoritmos y a la creación de burbujas de opinión que finalmente terminan reforzando nuestros prejuicios y alejándonos también de los que piensan diferente a nosotros. Entonces, la mentira y la desinformación ha comenzado a inundar la red, a lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado infodemia, y los esfuerzos para verificar los hechos, a pesar de todo lo que, de las múltiples alianzas y los esfuerzos periodísticos que se están empezando a hacer, no pueden seguirle el ritmo a la mentira. ¿Cómo impacta esto en un momento en el que hay que tomar decisiones políticas para contener una emergencia sanitaria como la que ha generado la COVID-19? ¿O qué medidas hay que empezar a entender para diseñar políticas públicas que sí puedan transformar el comportamiento ciudadano? De eso vamos a hablar hoy y hemos invitado a tres especialistas. Yo les doy la bienvenida a Camila Llanela, investigadora peruana, especialista en salud pública y doctora en psicología. También está con nosotros Paul Mena, periodista de Ecuador, investigador académico y docente en la Universidad de California, donde ha publicado varios estudios sobre desinformación. Y bienvenida también a Eileen Tomio, investigadora argentina, especialista en ciencias del comportamiento y magíster en psicología y neurociencias por la Universidad de Nueva York. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y comencemos el programa con una pregunta abierta en la que me gustaría escuchar también el punto de vista de cada uno de ustedes sobre cuál creen que es el impacto de la desinformación, de esta ola de mentiras que ha crecido durante la pandemia en el comportamiento de las personas, ¿no? O sea, realmente influye lo que uno lee e interactúa en las redes sociales en nuestro comportamiento cotidiano, en la vida diaria. Comencemos contigo, Janela. Gracias. Yo creo que lo que hay que entender es que estamos en una situación de crisis, ¿no? O sea, creo que en las situaciones de crisis hay que tomar en cuenta que rumores siempre han estado presentes en situaciones de crisis, en desastres naturales. Los rumores de alguna manera hay que ver qué tan fundados son, qué tan... Pero hay diferentes cosas que puedan afectar eso, que la gente se lleve, siga o no siga estos rumores, estas mentiras. Eh, una cosa puede ser la falta de claridad de información oficial. Y creo que en el caso, por lo menos en el caso peruano, ha habido poca claridad en la información oficial. Otro es que hablamos mucho de una crisis del sistema sanitario. ¿Qué significa eso? O sea, teníamos un sistema sanitario que antes ya no funcionaba. Eh, la gente ya compraba medicinas por fuera y se informaba de otras vías. O sea, eso ya estaba antes. Y en una situación de crisis, digamos que eso exacerba. Necesitas una solución, no hay necesariamente una solución. Entonces creo que todas esas cosas hacen que uno termine tomando decisiones en base a procesos cognitivos, te tienes que reafirmar, eh, haces tus búsquedas más estrechas, usas las redes para reafirmarte en lo que tú quieres creer y a partir de eso tomas decisiones, pero creo que no hay que sacar estas decisiones del contexto de crisis en el que estamos y lo que teníamos antes, donde la gente ya navegaba eh, comprando medicinas de ellos mismos, dependiendo no necesariamente de un médico, sino del señor a la farmacia que ni siquiera es un farmacéutico que le vendiera algo. Entonces eso ya estaba puesto y digamos que es como la tormenta perfecta en una situación como la que estamos viviendo. Buenas noches, Paul. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en efecto, la desinformación ha tenido un impacto en la sociedad que se evidencia de manera tangible en varias áreas.
Por ejemplo, una de estas tiene que ver con la difusión de información falsa relacionada con tratamientos, remedios, curas para el tema del coronavirus, que no tienen un sustento científico, que no tienen un sustento médico real y que se han difundido por redes sociales y que ha ocasionado que a nivel del mundo, en muchos países, distintas personas crean esa información falsa difundida en redes sociales e ingieran y pongan en sus cuerpos estos productos, estos falsos tratamientos y que en muchos casos han empeorado sus condiciones o los ha llevado a la muerte. Yo he venido como periodista e investigador siguiendo la información del coronavirus y he visto varios reportes de medios de todo el mundo justamente señalando estos efectos de la desinformación en cuanto al coronavirus. Otro ámbito que ha sido palpable este efecto de la desinformación ha tenido que ver con fraudes, información que ha circulado en redes sociales de productos que prometen cosas que realmente no tienen ningún sustento científico y ha generado esta posibilidad de que los fraudes se extiendan. Asimismo, ataques contra funcionarios o más que nada contra personal de la salud que justamente ha estado trabajando para combatir este virus de una manera tan importante de servicio a la sociedad, pues estas personas muchas veces también han sido atacadas por gente vía redes sociales que los acusan de difundir algo que ellos consideran que no es real, a pesar de los muertos y digamos, afectados, infectados en todo el mundo. Ahora mismo se está discutiendo en el mundo la posibilidad de una vacuna y hay varias empresas en el mundo. Acá en Estados Unidos también se discute, pero también se está discutiendo qué se va a hacer con la desinformación frente a las vacunas, cuando haya personas que no crean y no quieran administrarse la vacuna porque sean víctimas de campañas de desinformación. Y todo esto obviamente afecta a la salud de la sociedad y afecta a las políticas públicas. Aileen, ¿cuál es tu percepción sobre hasta qué punto precisamente esta discusión que está en un entorno digital termina realmente impactando en decisiones más cotidianas del quehacer ciudadano o del comportamiento ciudadano? Bueno, Nelly, justo me parece interesante lo que planteas. Lo que yo iba a decir era básicamente que, bueno, la desinformación siempre existió, no es que es un fenómeno nuevo, sino que lo que encuentra es una amplificación dada la masividad y la rapidez de las redes sociales, ¿no? Lo que hacen las redes sociales es agarrar la información, achicarla en pequeños trozos que no sean fáciles para nosotros memorizar, y procesar, con lo cual no tenemos que hacer mucho esfuerzo racional para aceptar una información que nos viene de las redes sociales, y como tenemos de la mano tan cerca la conexión con nuestros, digamos, grupos sociales, con quienes nos identificamos, enseguida queremos compartirlas. Esto siempre pasó, pero a una escala mucho más pequeña, ¿no? Eran, bueno, a los amigos, a través del teléfono, o antes a través de encontrarse, ¿no? Y ahora de repente se masificó de tal manera que pasa alrededor del mundo. Entonces lo que nos encontramos es con el encuentro de toda la desinformación en un mismo lugar. Y encima, si lo pensamos ahora en pandemia, lo que está sucediendo es que antes, bueno, estaba la vida digital y estaba la vida presencial, ¿no? Y de repente nuestra vida presencial se vio coartada porque estamos en cuarentena, no podemos salir, no podemos juntarnos con amigos y todo pasa por las redes. Con lo cual todavía más inmersión en ese ámbito donde esta información está dando vueltas constantemente. Y hay varios estudios que lo que muestran es que con el advenimiento de Google y las distintas redes sociales, la gente empezó a depositar la confianza sobre los contenidos, la información, los recuerdos, en lo que está almacenado en estos ámbitos. Se llama, el término específico se llama memoria transaccional, ¿no? La memoria pasa a ser una transacción entre distintos individuos, ya deja de ser propia, privada. Y entonces en este caso lo que encontramos es que, bueno, la gente siente más confianza cuando encuentra información replicada en las redes, y por eso termina reproduciéndola todavía más, porque dice, bueno, si todas estas personas están reproduciendo esta información, debe ser verdad, ¿no? Hay un sesgo ahí donde la norma social opera haciendo que la gente sienta más confianza sobre la propia información.
Y eso de vuelta sigue amplificando y necesitamos no solo informar a la gente sobre lo que es la desinformación y la masificación de este fenómeno, sino también, bueno, qué estrategias se pueden hacer para evitar que esto siga sucediendo. Sí, y me gustaría como que hagamos una pausa en esto, en los sesgos, ¿no? Una persona que se aproxima a una determinada información tiene un background, tiene sus propios prejuicios, tiene una estructura mental, tiene una influencia cultural, social, un entorno. ¿Hasta qué punto, y eso es un tema que en comunicación se ha discutido muchísimo tiempo, hasta qué punto una persona que consume esa información de las redes sociales es o puede ser manipulable? No sé, Camila, si tú nos puedes explicar hasta qué punto ese lector o ese usuario que entra a interactuar tal vez con una red social puede ser manipulable o es susceptible a la manipulación o de repente crees que no. Yo creo que gran parte de la psicología del consumidor es saber cómo puedes manipular la información para que la gente te compre lo que tú quieres, ¿no? Entonces, en principio tú lo que haces es partes de que la gente es manipulable, ¿no? En una situación, otra vez, en una situación como la que estamos viviendo, como la del COVID, hay ciertas necesidades que la gente tiene que cubrir esas necesidades de esa manera haces que los sesgos los lleven a tratar de reafirmar lo que ellos quieren, lo que tú quieres creer. Entonces, si la información está ahí para reafirmar lo que tú quieres creer, eh, lo vas a tomar, porque necesitas eso, además. O sea, y eso también creo que hay que entender qué grupos están, ¿no? Porque si tienes en una sociedad gente que le estás diciendo que tienen que salir a trabajar igual y tal, y necesitan creer que no se van a morir, porque o sea, también hay un mecanismo de adaptación a la situación de emergencia. Entonces tienes que creer que hay una cura y que es esa cura y que además te parece que viene empaquetada en algo que te parece confiable, que ya lo has usado antes. Porque eso ha pasado antes, o sea, digamos, lo has comprado antes a farmacéuticos sin que sea médico. Entonces, este discurso o sea, y creo que además los científicos comunicamos mal, ¿no? Porque creo que no hay evidencia científica. O sea, ¿qué es eso? Si es que cuando has ido a la farmacia y el farmacéutico ha dicho, tómate todos estos antibióticos, eso ha sido válido por años. Ponte inyección en lugar de pastillas. O sea, digamos que eso está ahí. Y esto lo que te hace es, te suena algo lógico en función a tu pasado, te necesitas reafirmarte en algo que tú te quieres creer, lo cual tu sesgo te permite ver menos, digamos, te vas sesgando y actúas. Pero no solamente es la decisión de una persona en creer lo que más le conviene, sino que lo que ha estado, como tú dices, asumido como una práctica permanente en decisiones, ¿no? De su vida cotidiana, sino también hay un diseño de los algoritmos dentro de los espacios digitales que promueven precisamente y refuerzan esos prejuicios. Paul, no sé si en las investigaciones que tú has estado haciendo has logrado tratar de entender o desnudar precisamente cómo las burbujas que generan estas redes sociales precisamente promueven que se emparenten las personas que piensan de manera distinta y cada vez se alejen de los que piensan diferente. En efecto, en el estudio de la desinformación justamente se habla mucho de esta tendencia que tienen las personas, que tenemos todos realmente, de preferir, de aceptar, de considerar como creíble información que confirma nuestros prejuicios, nuestras creencias o puntos de vista preexistentes sobre algo. Entonces, las personas, cuando encuentran información que corrobora, que confirma sus creencias preexistentes, sus prejuicios en muchos casos, simplemente tiende a aceptar esa información sin verificación alguna y piensa, bueno, esto debe ser así. Esto ha ocurrido cuando estudiamos temas de salud como las vacunas, cuando estudiamos temas de migración, qué piensa la gente sobre migrantes, cuando estudiamos política. En efecto, es lo mismo. Si yo soy de esta tendencia política, voy a ver todo a través de esos lentes y voy a aceptar información que corrobora lo que yo pienso
sin importarme si verifico o no. Y por eso es que justamente eso abre las puertas para que la desinformación corra. Un análisis, un estudio que publiqué junto con otros investigadores en este año en una revista académica, justamente buscó analizar cómo la validación social, este concepto de validación social en redes sociales, se ajusta a la difusión de desinformación. Hicimos un análisis de desinformación vía Instagram y lo que encontramos es que personas que veían que alguien a quien confiaban como una celebridad o una persona que consideran confiable pone like en un contenido, en un post, las personas tienden a pensar, entonces debe ser así, debe ser que sí es verdad. Si esta persona a quien yo confío pone like, entonces seguramente lo es. Y eso tiene que ver justamente con cómo están armadas las redes sociales, a lo que tú preguntabas, Nelly, porque en las redes sociales el algoritmo y el sistema de la plataforma de redes sociales está basado en dar mucho énfasis a esta idea de validación social, es decir, cuántos likes tiene mi post, quién me puso like, está claramente quién lo señaló, cuántos compartidos tiene mi información. Y esto va generando olas y olas de credibilidad en información que muchas veces justamente no es verdadera. Finalmente, en este punto, han existido otros estudios. Estuve justo leyendo en estos días un estudio de la Universidad de California, Berkeley, que confirmó que una vez más YouTube, por ejemplo, permite mucha, que cuando una persona está viendo un video justamente sobre algo que no es verdadero, YouTube le sigue recomendando a las personas en los videos recomendados, el algoritmo le sigue recomendando más y más de esas informaciones falsas, de esas teorías conspirativas. Entonces, sin duda que los algoritmos, junto también con el proceso cognitivo de las personas, juegan un papel muy importante a la hora de investigar por qué es que la desinformación corre tan rápido en redes sociales. Ujú. Sí, hay- Nelly, si querés, en ese sentido, me gustaría agregar algo que tiene que ver con esto de, bueno, ¿por qué nosotros tenemos este efecto de sesgo de autoridad, ¿no? De que cuando vemos a alguien que es famoso o que es una eminencia en algo, asumimos que cualquier cosa que esa persona diga tiene, digamos, el mismo grado de validez que si habla de aquello en que es, digamos, bueno o experto. Y eso tiene que ver con cómo funciona la memoria de los seres humanos, ¿no? Nosotros tenemos una memoria conceptual, una memoria semántica que es asociativa. O sea, guardamos en nuestra memoria conceptos asociados a otros conceptos, que los aprendemos de la educación o los aprendemos de la experiencia. Entonces, eso conforma una red. Entonces, si yo conozco de repente a una eminencia en medicina, y esa eminencia en medicina hizo tales estudios y se lo aclama por saber mucho sobre un tema, yo lo asocio con alguien competente. Y esa persona cuando, digamos, manifiesta cualquier tipo de información y tal vez cosas en la cual esa persona no es experta, yo igual tengo asociado a esa persona con el adjetivo competente. Entonces voy a empezar a creer esa información simplemente porque vino de alguien que yo pensaba que era competente. Y lo mismo pasa con digamos, figuras políticas, ¿no? Si yo creo que un político es competente porque hizo una política pública buena, voy a pensar que todas las demás políticas públicas que proponga van a ser buenas. Y eso se llama efecto halo, ¿no? Dentro del campo de los sesgos cognitivos, el efecto halo básicamente es asociar y atribuir características de un ámbito a otros ámbitos porque vienen de la misma persona. Y claramente, como dice Paul, las redes sociales hacen mucho uso de esto, porque, bueno, predispone a las personas justamente a simplemente aceptar de alguien conceptos porque se cree que esa persona tiene ciertas características y se generaliza. Ujú. Pero en ese contexto, ¿dónde queda la mirada crítica del usuario, de la persona que interactúa en las redes sociales? ¿Hasta qué punto se puede nublar ese juicio ante la información que va circulando? Porque pareciera, o sea, no somos usuarios pasivos, ¿no? O sea, eso
creo que no es así. Somos usuarios activos en las redes sociales, pero llega un momento en que ese juicio o esa mirada crítica queda nublada. ¿Por qué? Bueno, en ciencias del comportamiento hablamos de estas dos modalidades de procesamiento de información de los seres humanos, que una es más racional y lenta, que tiene que ver con prestar atención y evaluar de qué información estamos procesando, por qué vamos a tomar ciertas decisiones, y tenemos otro tipo de funcionamiento más rápido, más intuitivo, que nos salva. ¿Por qué? Porque no podemos estar prestando atención y gastando energía en procesar toda la información que viene de nuestro medio ambiente, porque es mucha carga cognitiva y tenemos, digamos, una capacidad limitada de procesar la información. El tema de las redes sociales es que favorecen nuestro, digamos, pensamiento rápido, nuestro pensamiento intuitivo, que es el que está plagado de sesgos, ¿no? Que hacen y de compensación por los likes, ¿no? Bueno, tal cual. ¿Qué te iba a decir? La inmediatez de la respuesta de otros, ¿no? Uno busca enseguida ese like, el refuerzo social, y todo pasa tan rápido porque mandas un mensaje, enseguida se retuitea y vos ves que están retuiteando esto y si querés dar un mensaje novedoso tenés que hacerlo rápido también. Bueno, eso favorece a que no se le pueda poner mucho pensamiento racional, mucho tiempo de procesamiento de la información y favorece a que sucedan todas estas cosas. Es también el ámbito del Internet y la rapidez de las redes sociales que nada, lo hacen un ámbito más proclive a este tipo de actitudes, y no es que las personas, digamos, no podamos ser racionales, sí, pero bueno, es un contexto que no lo facilita. Camila, y en una situación de crisis sanitaria como la actual, esto que mencionaba Aileen, ¿hasta qué punto el usuario elige o el ciudadano elige darse un tiempo para analizar la información que le llega en temas de salud o en temas de distanciamiento o en temas de para protegerse del contagio? Yo creo que hay, o sea, en la psicología hablamos de acondicionamiento motivado, ¿no? También, o sea, que buscamos cualquier cosa que nos confirma con nuestras opiniones. Entonces creo que en ese sentido, o sea, esta cosa del pensamiento rápido y el pensamiento lento pueden pasar en el mismo momento, pero también creo que estamos buscando reafirmarnos. Y creo que las redes en eso son bien, uno puede navegar para reafirmarse lo que tú quieres creer. Entonces, y creo que, o sea, eso se da. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, hace unos años salió un libro sobre las esterilizaciones forzadas y algunos periodistas habían leído el libro, no lo habían leído, y todos escribieron columnas sobre el libro. Y yo fui a hablar con algunos de ellos a decir, bueno, vamos a discutir sobre los datos. Y todos me decían, no, la verdad yo no lo he leído, pero dicen lo que yo siempre he querido de ese caso. Entonces, creo que este tipo de cosas o sea, han sucedido, y en cuestiones de salud, es lo que ustedes están diciendo antes, ¿quién se presenta? Entonces tenemos a una gente que aparece con mandil blanco a decirte, toma cloruro, yo soy médico y yo tomo cloruro de eso, soy tu autoridad, digamos que hay, o sea, ¿quién es esa persona que te dice? Es importante. Si uno ve cómo se ponen estas informaciones sobre que las mascarillas tienen, no sé, hongos y cosas que crecen, lo ponen como un laboratorio, o sea, lo presentas como si fuera ciencia, que de alguna manera lo hace más creíble, por más que después diga a estas personas que no creen en la ciencia, pero como se presenta es como evidencia científica porque lo hace más creíble. Entonces, el empaque de la información es importante, pero también porque eso nos hace decir, nos permite reafirmar lo que nosotros creemos, este razonamiento que nos motiva a buscar qué es lo que la información que nos refuerza lo que ya queríamos creer y nos lleva a mayor polarización, ¿no? Pero el empaque yo creo que es importantísimo, cómo se presenta. Pero esta situación no ocurría antes, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que hay un antes y un después, por ejemplo, de una situación sanitaria como la actual, sin la intervención de las redes sociales o del ecosistema digital? Yo creo que sin duda, en este punto también la comunicación nos ayuda a entender mucho, ¿no? Porque en efecto, ahora con las redes sociales se multiplican las voces, lo cual en sí es positivo también, pero por otro lado, esas voces mismo pueden generar estos caminos de desinformación, porque no todas las voces tienen el conocimiento
la experticia del caso, han investigado del tema o conocen a primera mano lo que se está diciendo. Entonces, este sin duda ha sido, el tema de las redes sociales ha tenido este lado también negativo, este lado no beneficioso, porque antes habían pocos o menos, digamos, sujetos que controlaban más la información. Lo mismo pasa con los periodistas, ¿no? Antes los periodistas difundían la información, pero hoy una persona con un teléfono puede difundir la información sin necesidad de que llamarle a esa persona periodista en sí mismo, pero sí como un difusor de información. Y esa información se puede justamente distribuir y recircular en las redes sociales. Entonces, sin duda que el hablar de esta pandemia frente a la pandemia de muchos años atrás, de inicios del siglo anterior, es completamente diferente en términos del impacto que hoy tienen las redes sociales. Pero ahí yo quería añadir que tenemos otros fenómenos en los que migración, digamos, todos los discursos que aparecen sobre migración, en la pandemia en la epidemia del ébola que cruzó varios países, este rechazo al personal de salud, ese miedo de quiénes eran, atacar a las personas que se creían que podían traer la enfermedad, o sea, ese tipo de cosas aparecen en situaciones. O sea, también ten en cuenta que la gente ahorita tiene miedo, ¿no? Ujú. Eso es importante, o sea, el miedo juega un rol importante. Es una situación de crisis. Entonces, eso también hace, quién sabe, que te lleve a querer creer más algunas cosas y ayuda además a que los rumores y estas mentiras, estos mensajes puedan transmitirse más rápido, porque hay una sensación de miedo. O sea, eso no hay que quitarlo. Esta situación de salud lo que crea es miedo. Y necesitas de alguna manera poder funcionar en medio de esta crisis, y lo cual te lleva pues a seleccionar la información que te quieres creer. Como un mecanismo de protección también ante tanta incertidumbre. Y Vamos porque a parar. necesita funcionar, además. Vamos a parar un minuto. Parte del programa también nosotros invitamos permanentemente a la audiencia a presentar sus preguntas. Entonces vamos a recoger 2 preguntas del público para que ustedes puedan tomarlas y luego continuamos con la conversación. Una pregunta de Ana Paula Balaco. Menciona, si la desinformación tiene la ventaja de ser poco costosa, desde los procesos neurocognitivos, ¿cuáles son las recomendaciones para que los fact-checkers, o los periodistas que verifican la información, o los especialistas que verifican los hechos, puedan frenar la desinformación, ¿no? Incluso la desinformación que circula en redes sociales como Facebook, Google, Twitter, ¿no? Para hackear esas nuevas formas de las redes. Si querés, empiezo respondiendo algunas cosas que yo sé sobre el tema. Hay un investigador que se llama Sanders van Linder, que es un investigador de Holanda, que él básicamente lo que hizo fue, bueno, ¿hay alguna manera de como preparar a la gente para que pueda reaccionar frente al fake news? Y básicamente lo que hizo es, a través de un juego, entrenar a distintas personas, creo que fueron gran cantidad de personas, como 1 millón de personas, a través de un juego online, les avisaban qué tipos de estrategias utilizan las fake news para, digamos, ser reproducidas de manera amplificada, y les pedían entonces, bueno, que detecten y que ellos mismos construyan fake news para ver si otras personas podían caer en la trampa de eso. Entonces, en la medida que las personas empezaban a entender cuáles eran los mecanismos y ellos mismos ponerlo en práctica, luego, al final de este juego, la gente tenía mucho más afinada la posibilidad de ver, bueno, cuándo un tipo de información tiene más probabilidad de ser fake news que otro. Y en este sentido, lo que se recomienda en general es, básicamente, lo que hay que tratar de hacer es asignarle a la información verdadera todas las características que suelen tener las fake news. O sea, hay que tratar de hacer un contraataque, ¿no? Dejemos de reproducir fake news, los que sabemos detectarla, dejemos de reproducirlo porque sabemos que tiene este efecto en las personas que lo tratan de reproducir constantemente, y tratemos de que la información que es verídica sea simple, sea atractiva. Las autoridades o la gente que, digamos, es respetada debería también tratar de mostrar la información correcta y no el fake news.
para tratar de hacer como un contraataque y sobre todo darle a la población estas herramientas o este tipo de información de poder saber, bueno, qué características te hacen sospechar de que algo puede ser información errónea o desinformación. Ujú. Sí. No Este sé si tema también Camila o Juan. oh, sí, sí. Bueno, Dale, Paul. gracias. Decía que este tema también se ha discutido mucho a nivel de las redes sociales, porque así como sabemos que los algoritmos tienden a reproducir estas burbujas y generar mecanismos donde la desinformación fluye, también se ha cuestionado mucho estas redes sociales. ¿Qué pueden hacer estas redes sociales para, de alguna manera, contrarrestar la difusión de desinformación? El año anterior justamente publiqué un estudio en el que analizaba si estas etiquetas que Facebook o otras redes colocan a la desinformación son efectivas o no. Como ustedes saben, cuando una persona quiere compartir una información falsa, por ejemplo en Facebook, en muchos casos le va a aparecer un mensaje que va a decir que esta información ha sido disputada por fact-checkers, por organizaciones que se dedican, normalmente, generalmente organizaciones periodísticas que se dedican a verificar la información. Y entonces la persona, el usuario, de esa manera está alertado sobre qué información va a compartir o no. Entonces yo hice un estudio justamente para ver que si estas alertas tienen efecto justamente en evitar que las personas compartan las fake news. Y el resultado salió positivo, salió que estas etiquetas sí ayudan de alguna manera. No es como la gran solución a todo, porque el tema de fake news y desinformación requiere un trabajo desde varias áreas, de varias disciplinas, de varias maneras, de varios caminos, pero en cierto modo el desarrollo de estas alertas que lo están ahora aplicando Twitter y lo están aplicando Instagram, Facebook y varios otros sitios, de alguna manera alertan a los ciudadanos usuarios sobre cierta información. Entonces yo creo que este podría ser un mecanismo interesante y luego, por supuesto, el trabajo del fact-checking es fundamental. Es un trabajo de ir contracorriente porque sabemos que son muchísimos más los que difunden información falsa, pero es un trabajo que la ciudadanía debe valorar, el trabajo de organizaciones que de manera independiente trabajen para verificar con datos, con hechos, con cifras, la información. Y yo creo que eso es muy importante. Ujú. Sí, yo creo que un poco para agregar, creo que hay una responsabilidad, digamos, institucional de Facebook y como empresa. Después creo que lo de Cambridge Analytica quedó claro que había ahí una responsabilidad seria. Por ese lado, implementar filtros, sacar cosas que realmente pueden ir con hacer daño en redes. Yo creo que es importante. Pero creo que una cosa que está haciendo Aileen es muy importante decir cómo lo presentamos, porque y ahí otra vez creo que desde el lado de la ciencia y la salud pública se falla. Eh, Creo que hay que pensar un poco cómo son las estrategias de comunicación desde la ciencia de la salud y también pensar quiénes son los usuarios que están cayendo, o sea, ver que no digamos, por edades, ¿no? Hay unos estudios que dicen, los jóvenes chequean mejor que sus padres y ya sus abuelos ni te lo cuento. Hay unos estudios sobre la gente que está negando la epidemia en Estados Unidos, que no son gente mayor. Entonces, hay que pensar en estrategias que puedan llegar a estos diferentes grupos de edad y en diferentes países para saber cómo poder atacar. Un usuario, digamos, más informado, estas herramientas de fact-checking, estas etiquetas le van a servir, pero no a todos. Entonces hay que pensar en cómo implementar varias cosas al mismo tiempo para permitir que todo ese digamos, universo que consume esas noticias puedan tener herramientas para contrastar lo que están diciendo o tener alertas, ¿no? Ujú. O que Hay les una, llegue otra información. Sí. sí, hay otra pregunta también de Daniel Rodríguez relacionada a la desinformación y los testimonios de médicos que afirman o promueven el consumo de dióxido de cloro. O sea, ¿qué pasa cuando la información llega revestida de supuestas evidencias que en realidad no existen, como la del dióxido de cloro?
que además tiene en algunos casos, como él menciona, son los propios médicos o algunos médicos que hablan desde la experiencia en lugar de la evidencia. Como, como un usuario que no está, digamos, permanentemente entendiendo o desagregando la noticia verdadera de la falsa, se protege de ese discurso que viene empapelado como si fuera una verdad y sobre todo cuando viene de una autoridad como la que puede ser un médico. Ahí también me gustaría empezar, me gustaría contar que uno de los últimos estudios que yo también estuve haciendo en ciencias del comportamiento tiene que ver justamente con tratar de ver si la comunidad médica también se veía afectada por las formas, el formato del mensaje. Y lo que hicimos es mandarles a una población de alrededor de 4.000 médicos o profesionales de la salud el mismo mensaje de una política pública, pero, digamos, con distintos tipos de intervenciones, ¿no? El mensaje tradicional que suelen mandar los gobiernos, mensaje simplificado, mensaje con norma social, como habló Paul más antes, y un mensaje con atractivo, ¿no? Con imágenes para empatizar con el target de la política pública. Y lógicamente vimos que estos expertos eran igual de permeables a este tipo de influencias que todo el resto de la población. Entonces, para mí es muy importante que la población sepa que más allá de que un experto pueda saber mucho de un cierto campo, puede estar sujeto a las mismas influencias y a los mismos sesgos que todo el resto de la población. Entonces ahí el lector tiene que, digamos, tener mucho cuidado y siempre tratar de detectar qué puede ser fake news y qué no, más allá de que quién sea, digamos, el que lo está transmitiendo. Y en ese sentido, eso, para mí hay que entrenar a la población a detectar, bueno, de quién viene esta información, cómo es el contenido similar, digamos, o tiene las características que tiene el fake news. Me gustaría a mí que esto sea verdad, hay un sesgo mío de confirmación buscando que esto sea verdad. Lo siento familiar en el sentido de que digamos, se reprodujo tantas veces que ya me es común verlo y eso me hace sentir más confianza con el mensaje. Entonces, enseñando a la población estas cosas, que no dependa solo de quién viene el mensaje, creo que va a ser la única manera que logremos, digamos, contraatacar este fenómeno que estamos viendo. Sí, yo creo que eso, lo que se señala, resalta mucho la importancia de la capacitación, del entrenamiento a los ciudadanos a todo nivel, justamente para poder enfrentar el tema de la desinformación, porque es una batalla que va a continuar en todos los ámbitos. Ahora, como habíamos señalado, el tema político, elecciones, es justamente otro momento en el que las noticias falsas se distribuyen grandemente. Y creo que es muy importante entonces pensar cómo hacer para dar a los ciudadanos herramientas para justamente identificar, verificar información, identificar lo real de lo falso. Yo creo que ese debería ser incluso una política pública que debe estar muy claramente establecida, porque vemos que los efectos de esto son efectos muy importantes o son muy grandes. En ese sentido, también parte de esa capacitación, yo creo que debe estar ligada en la concientización a los líderes de opinión. Es decir, en este caso mencionabas como ejemplo médicos, políticos, líderes de opinión, medios de comunicación, periodistas, celebridades, personas famosas, cuando transmiten, lo que encontraba en mi estudio reciente, cuando transmiten ellos desinformación, cuando ponen like a una noticia falsa, cuando difunden desinformación, el impacto es mucho mayor, porque justamente, ¿cómo un ciudadano puede decir esto es falso si un médico mismo me está diciendo que no es falso? El efecto es más devastador, si se quiere. Entonces, por eso es fundamental establecer mecanismos constantes de capacitación a los ciudadanos, a líderes de opinión sobre los reales efectos que tiene la difusión de noticias falsas. Ujú. Hay un hecho que me gustaría también plantearles que tiene que ver con lo que mencionaba Camila, ¿no? En torno al miedo. O sea, el miedo
es una emoción o sensación o sentimiento que ha generado y usa diferentes usos políticos, ¿no? O sea, los políticos, los gobiernos autoritarios muchas veces, pero han hecho uso del miedo en la ciudadanía para diferentes decisiones políticas. Pero en esta situación como en la pandemia, además del miedo de contagiarnos o del miedo de morir luego de un contagio, se suma la incertidumbre. Y ahí es donde yo quería consultarles, bueno, sobre todo a Ailín y Camila, que son psicólogas, hasta qué punto la incertidumbre, o sea, porque no hay respuestas en torno al virus, no hay vacuna, cada vez que uno habla con un científico o con un médico que está investigando el tema, la respuesta más usual es no sabemos, ¿no? O hasta hoy está ocurriendo esto. En ese contexto de incertidumbre y de miedo al contagio, ¿cuál es el papel que tienen, por ejemplo, el diseño de estrategias de salud pública? ¿Cómo entran estos indicadores al momento de decidir qué recomendar, cómo recomendar y cómo cambiar el comportamiento de los ciudadanos para facilitar el distanciamiento y que crean sobre todo en la evidencia que hay respecto a sobre el impacto de estas medidas de distanciamiento? A ver, yo creo que lo que pasa es que cuando hablamos de intervenciones de salud pública, eh, primero esperamos que hubieran intervenciones de salud pública, ¿no? Ujú. Más allá de algunas instrucciones que se han dado. Eh, y yo creo que uno de los problemas que tenemos acá no sé, en el caso de Perú, en las indicaciones, porque es una enfermedad nueva, es que ha habido mucha ambigüedad. Y la ambigüedad te quita confianza. Entonces, y eso es algo con lo que el gobierno va a tener que lidiar en el caso de la ambigüedad, y ha habido mucha ambigüedad. Entonces tienes, por un lado, gente que ha estado criticando desde el comienzo que se entregue ivermectina, cloroquina, y entonces ahí viene lo del dióxido de cloro. Para alguna gente es clara que son dos cosas diferentes, para mucha gente es lo mismo. O sea, es un tratamiento y me dices que no tiene ese tratamiento. Hay un tratamiento que sí lo apoyan las autoridades, otro tratamiento que no lo apoyan todas las autoridades. Entonces, ha habido mucha ambigüedad y yo creo que eso, hay un trabajo ahí de comunicaciones que el gobierno tiene que dar para poder limpiar eso. Porque, otra vez, tienes una situación de incertidumbre con la que tienes que navegar y para navegar en esa situación de incertidumbre necesitas ciertas certezas. Y cuando los mensajes son ambiguos, como los que estamos teniendo, ahí yo creo que es complicado. Y a esa ambigüedad, claro, estos médicos que se presentan le van alimentando. Y yo sí creo que está bien que el colegio médico, por ejemplo, investigue y sancione, por lo menos para que haya una postura oficial ante estas personas que son parte del gremio. Y yo creo que era una cosa necesaria, que creo que se han demorado, pero que por lo menos se descalifique oficialmente o se diga que no se está de acuerdo con eso, me parece eso importante para quitarle peso, pero si haces una estrategia de salud pública, los mensajes deberían ser más claros, de explicar bien por qué y no poder dar estos mensajes que son ambiguos y contradictorios de alguna manera. Yo creo que eso lo estamos pagando caro. Ujú. Si no sé si Lynn o Paul quieren comentar algo. Sí, yo creo que, tal cual como decía Camila, yo creo que los gobiernos realmente necesitan también ser asesorados por personal de salud y de ciencias del comportamiento, porque no sé cómo es en Perú, pero acá en Argentina apelaron mucho a la incertidumbre y al miedo, y es una estrategia que no te puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tanto la incertidumbre como el miedo generan estrés en las personas. Entonces hoy lo que tenés es una sociedad estresada, cansada, que ya no confía en nada porque justamente esperaba que alguien les diga qué es lo que iba a pasar o cómo iba a seguir, digamos, el curso de esto, y no recibió ningún tipo de información, tal cual, recibió información contradictoria. Entonces se cercenó lo que es la confianza. Y nosotros como seres humanos necesitamos entender nuestro contexto para poder predecir, para poder sobrevivir. Es lo que nuestra necesidad básica, ¿no? Sobrevivir. Entonces,
estar ante un contexto en donde no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir, nos pone en una situación de estrés tal que estamos todos desgastados, nuestra productividad está totalmente cercenada, nuestras relaciones sociales están destruidas. Entonces ahora es mucho más difícil pedirle a la sociedad que se comporte de la manera que tiene que hacerlo. Esto tendrían que haberlo comunicado. Yo entiendo que fue difícil al ser una enfermedad nueva, no se tenían las soluciones de antemano, pero sí tendrían que haber sido más cuidadosos y con aquello que sí tenía evidencia, digamos, ser bastante claros. Y creo que no lo fueron. Entonces, nada, lo que pueden hacer hoy es, como dice Camila, es lo que se sabe, hay que tratar de comunicarlo bien, lo que no se sabe, hay que dejar claro que no se sabe, y tratar de que dentro de esta maraña de desinformación y de incertidumbre haya un pequeño camino que permita a la gente sentirse segura. La gente necesita sentirse segura para no estar todo el tiempo luchando contra este miedo constante y este estrés constante de no saber cómo sobrevivir. Así que me parece que va por ese lado. Ujú. ¿Y cuál es Un el poco papel? para añadirlo a él, porque además la gente se adapta, nos adaptamos y comenzamos a replicar las cosas que nos han funcionado. Entonces yo me adapto y porque tampoco no puedo estar en este rato porque me muero. Entonces es adaptativo a relajarte y van a comenzar a relajarse sobre una serie de cosas si es que no tienes claridad sobre qué es lo esencial que no dejes de hacer. Entonces esta ambigüedad hace que la gente opte y se comience a relajar porque nadie puede vivir así. O sea, acordémonos, Nelly, en la época de la violencia. Al final, primero te acostumbrabas a que era normal tener toque de queda, bombas y no sé qué, y terminas relajándote una serie de cosas. Al comienzo estabas mucho más así y después te vas relajando. Y eso es adaptativo. Es hasta sano, es sano. Entonces, si no tenemos cosas claras, que la gente le quede clara qué es lo que no pueden, en qué no se pueden relajar, uno va a optar por qué relajarse en lo que digamos, te permita llevar tu vida. Y ahí nos hemos equivocado. Sí. Y partiendo de esa idea, Camila, de que las personas nos adaptamos como una forma también de protegernos, porque no podemos estar permanentemente en ese estrés ni con el miedo eternamente, ¿cuál es el papel que juegan ya en sí algunas plataformas tecnológicas, ¿no? Porque hay estudios que evidencian de que la ira, por ejemplo, cuando alguien postea algo indignado o con mucha ira, esa información circula más rápida que otro tipo de información. Entonces, el peso de las emociones en las redes sociales es compensado, sobre todo la ira respecto a otras emociones. ¿Cuál es el papel que deberíamos estar también fiscalizando, vigilando desde la ciudadanía a estos pesos, a estos algoritmos que compensan emociones que son duras, como la ira, o el miedo respecto a otras que podrían más bien aproximarnos a los que piensan diferente a nosotros? No sé si Paul, tienes... Sí, yo creo que básicamente está nuevamente en la importancia de analizar, de capacitar a las personas sobre cómo entender las redes sociales ahora. Y es un proceso que se ha estado desarrollando con el tiempo, es decir, la gente también con las redes sociales va teniendo sus propias aproximaciones y luego cómo evidenciar esa información y saber distinguir, bueno, quién es la fuente de esta información, cómo verifico. Es el típico comportamiento que a veces escuchamos cuando alguien, ¿no es cierto?, llega a nuestras casas, a nuestros oídos y dice, ¿sabías que pasó esto? Y uno pregunta, bueno, ¿y dónde viste? En Facebook. Entonces, un poco es, ok, ¿quién dijo? ¿No es cierto? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué datos tienes? ¿Qué otras fuentes verificables o confiables lo han dicho? Es decir, ese constante trabajo, yo creo que es muy, muy importante. Evidentemente, como decía Aileen, existe en el desarrollo, en el procesamiento de información de parte de las personas, esta connotación de las emociones, de buscar mecanismos por los cuales las personas adquirimos información sin demasiado trabajo cognitivo. Eso es parte del ser humano y obviamente este trabajo esta acción de las fake news apela a eso, apela a darte la información más fácil, a pensar que si otra persona lo compartió, si esa información tiene muchísimos likes
o si esa información corrobora lo que yo ya venía pensando sobre el tema, entonces seguramente es verdad. Y ya no me detengo a confirmar si esa información es real. Y simplemente sigo reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo esa información. Yo creo que es sumamente importante estos espacios como el de este. Y también yo quería hacer un pequeño paréntesis ahí, porque me parecía muy importante lo que Camila y Elin decían sobre el tema de las políticas públicas. Y también quería topar un momento desde el lado de comunicador también el rol que juegan los medios de comunicación en este proceso, que sin duda es muy importante porque es verdad, hay todo esta incertidumbre frente al tema, especialmente este tema del coronavirus. Incluso es un tema nuevo, incluso en el ámbito científico, hay la búsqueda de vacunas, hay la búsqueda de formas de tratar. Diversos países han solucionado en distintas maneras. Si no pensemos las clases, por ejemplo, en establecimientos educativos, algunos países han optado por que los estudiantes vayan a clases, otros no. Todo el mundo está aprendiendo esto, pero ¿cuál es el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación en el poder dar información que vaya más allá simplemente de la información rápida, sino dar contexto a la información, justamente investigar, mostrar los diversos efectos que tienen los diversos fenómenos sociales? Yo creo que en ese sentido el rol de medios de comunicación también es muy importante, justamente como uno de los mecanismos para contrarrestar todos estos efectos de las informaciones falsas. Ujú. Y hay otro tema también que está asociado a esta responsabilidad de la que hablabas, Paul, en los medios, sobre cómo nos pueden convertirse a veces en parlantes de desinformación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los terraplanistas en Argentina, o de los movimientos antivacuna, o de negacionistas del cambio climático, que son invitados a ciertos programas bajo un afán de supuestamente equilibrar la información, cuando es prácticamente mentira la información que estos traen. Y sin embargo, lo que sí vemos, y yo no sé si es un tema solo de esta crisis o si puede ir incrementándose con las siguientes crisis que vienen posterior luego de esta pandemia, es que hay un movimiento cada vez más grande de movimientos fundamentalistas, negacionistas, y que como varios estudios, y los que están preguntando por los links y los estudios los vamos a ir publicando dentro de esta conversación en la transmisión, eh, señalan de cómo las redes compensan nuestros prejuicios, nos aproximan a otros que piensan como nosotros. Entonces, más que nunca, los grupos fundamentalistas se encuentran de una manera más fácil entre sí, tanto en Europa, en Estados Unidos, en América Latina la tecnología ha llegado un poco más tarde, pero cada vez es más grande la penetración de las redes sociales y es probable que eso también ocurra. Entonces, ¿hasta qué punto esta educación de la que hablan, que debería incorporarse en la educación desde los más jóvenes hasta los adultos, debería también incorporar este tipo de, no sé si empatía o diálogo con el que piensa diferente sin eh, tomar como seria estos discursos pues de que la Tierra es plana o que las vacunas hacen daño, porque no se puede equilibrar, ahí no existe un equilibrio, ¿no? De los que están a favor o en contra. ¿Cómo dialogar con esas voces con las que aparentemente no se puede ni dialogar porque son bastante dogmáticas? Bueno, yo diría que sin duda hay que separar temas en los que no se trata de crear un equilibrio justamente porque, digamos, cambio climático, 99.9% de científicos en el mundo consideran que existe y es real y lo vemos. Entonces, claro, coincido contigo, Nelly, que eh, buscar un equilibrio y dar el mismo espacio a negacionistas no contribuye justamente a dejar claras las cosas de lo que es verdadero y lo que no. Hay otros temas como temas políticos, quizás temas sociales, donde sí hay dos, tres posiciones frente al tema y donde sí es muy importante que aprendamos justamente a escuchar del otro. Y en ese aprendizaje, al escuchar del otro, recuerdo un filósofo, John Stuart Mill, que siempre decía que
Cuando escuchas del otro siempre ganas porque uno o refuerzas tu posición y dices, ok, escucha la otra parte y ahora estoy más convencido de lo que pensaba inicialmente, o aprendes y dices, estaba equivocado. Entonces, este proceso, porque algo que pasa con las redes sociales en ciertos temas, es que justamente crea estas burbujas de información donde justamente yo solo comparto con los que piensan exactamente como yo y ahí es un peligro porque si en esa burbuja entra desinformación, entonces todos tienden a pensar que esa es la única verdad que existe. Entonces, este proceso, llamémoslo cívico, democrático, de estar abiertos a la opinión del otro, eh, es muy importante en este contexto, ¿no? Separando, obviamente, temas, por ejemplo, racismo. Racismo está mal en todos los casos, es decir, no vamos a decir el lado bueno y el lado malo, pero hay otros temas en los que sí hay una oportunidad para discutir, para conversar, para escuchar las otras formas de ver la vida, las otras posiciones. Eh, una, Hablando de psicología social, que para mí es un tema fascinante cuando hago las investigaciones, una teoría que habrán escuchado mucho es la del efecto tercera persona, esta idea de que eh, pensamos a veces que los demás van a ser afectados por algo negativo, pero no yo. En este caso, las fake news, por ejemplo. A veces pensamos, sí, porque tú eres de esta tendencia política o de esta edad o de este lugar donde vives, seguramente tú sí vas a caer con las fake news y vas a ser afectado, pero yo no. Y la verdad que ese pensamiento no ayuda porque no nos ayuda a entender que todos tenemos estos preexistentes pensamientos, preexistentes creencias y nos puede hacer víctimas de las fake news. Entonces el contexto es más bien todos estar preparados, todos buscar información que corrobore hechos, datos, que nos ayude a evitar seguir difundiendo noticias falsas. Yo ahí, Nelly, quiero agregar muy chiquitito algo. Voy a citar a una investigadora argentina, es bióloga, se llama Guadalupe Nogués, y ella trabajó el tema de la desinformación, tiene un libro que se llama Pensar con otros, y ahí ella dice, es importante siempre respetar a las personas, pero no de la misma manera respetar las ideas. Las ideas se pueden poner en duda. Entonces siempre es importante tener muy en claro que una cosa es la persona, otra cosa son las opiniones. Y las opiniones está bueno, como dice Paul, tratar digamos, analizarlas, criticarlas, ver si se pueden refutar. Y si no, bueno, ahí uno se queda con una verdad del momento, ¿no? Nunca hay que aceptar las verdades indefinidamente. Entonces, ser muy críticos con las ideas y las opiniones y siempre respetar a las personas que opinan, porque todos tenemos derecho a opinar. Una de las cosas que Camila, por ejemplo, tú señalaste hace poco a partir de unos hechos en Perú que están asociados a las medidas restrictivas que se dictaron por la pandemia, es que la gente sigue saliendo. O sea, a pesar de la cuarentena, muchas personas seguían saliendo porque tenían que trabajar. Y señalabas que a veces estas estrategias o estas medidas no toman en cuenta otros factores que no son necesariamente sanitarios, sino los factores sociales, económicos. ¿Cuánto necesitamos entender más precisamente a estos diferentes grupos de ciudadanos? Porque no todos reaccionamos igual, no todos nos comportamos igual, y sin embargo, ante esta pandemia se dictaron las mismas medidas restrictivas para todos. Yo creo que ahí fue un gran error, ¿no? Yo creo que eso de copiar una medida que había funcionado en un lugar donde había más posibilidad de dar servicios sociales fue un gran error. Y creo que ahí ha sido bien perversa también esta cosa de juzgar que tenemos, ¿no? Entonces creo que es un poco complicado tú decirle a alguien, antes vende en gamarra, por decir algo, en la calle, pero no salgas en la noche a tomarte una cerveza con tus amigos, porque eso sí está mal, pero el otro no. Puedes ir a un centro comercial, pero no puedes ir a reunirte en tu casa a visitar a tus abuelitos, pero así puedes ir a un centro comercial. Entonces, otra vez, estas ambigüedades y esta poca, creo, hace tratar de pensar, de ponerse en ese otro y decir, es adaptativo, pues. O sea,
si yo me tengo que relajar y pensar que no me voy a enfermar o que ya pasó, o inmunidad de rebaño, cualquier cosa que me quiera creer para permitirme ir a exponerme como me expongo en la venta ambulante, porque eso tengo que sobrevivir, es bien difícil que después tomes otras medidas como no salir a la calle en la noche. Porque digamos, te permiten una cosa, pero te dicen que el otro está mal, pero digamos que lo que yo entiendo como riesgo es todo lo mismo. Yo creo que ahí ha habido un error de tratar de entender cuáles son las necesidades y poder implementar medidas que pudieran enfocarse a estos diferentes grupos. Y geográficamente también, o sea, hemos tomado unas medidas como distanciamiento social, sin pensar en una cuestión intercultural, comunidades indígenas, qué es lo que va a significar, y también sin analizar la capacidad que tenía el Estado para poder garantizar eso, entrega de bonos, o sea, han habido una serie de errores que no han permitido implementar las propias medidas que quería implementar el gobierno. Entonces, otra vez, cuando yo te hablaba de ambigüedad, creo que es eso, o sea, que ha habido como un discurso, unas cosas que el propio gobierno ha motivado, y tenemos el desastre que tenemos, ¿no? Las colas en el banco afuera de nieva, porque, no había, porque se han enfermado todos, entonces hay un montón de colas, entonces distancia o no distancia, o sea, es complicado. Y yo creo que no hemos pensado, hemos aplicado una estrategia sin pensar dónde la estábamos aplicando. Y además con esta cosa de la autoridad, que es hasta media clasista, ¿no? Esto es gente ignorante, no entendido, sin tratar de entender de dónde viene, qué es lo que está motivando esa conducta de riesgo. Ujú. Creo que ahí ha habido un poquito de arrogancia también. Y además hay como un comportamiento que es permanente en redes, pero también en otros espacios de control social, ¿no? O sea, hay como siempre hay una confusión a veces entre lo que es la vigilancia de lo que se está ocurriendo, pero al mismo tiempo de querer controlar la vida de los demás. Él lo que está haciendo está mal y hay una especie de sanción moral a los que no cumplen con las reglas de la cuarentena o las reglas del distanciamiento y cierta, no sé si ahí están de acuerdo conmigo, pero también se refuerzan algunos prejuicios en torno a los sectores más económicamente más vulnerables, ¿no? Entonces, si él se enfermó es porque es su responsabilidad y salió, incluso en las redes sociales hay mucha agresividad hacia los que se enferman o los que mueren o los que se les encuentra en una fiesta clandestina, que está mal y es ilegal, pero funcionan como policías, ¿no? De las medidas sanitarias. Y eso es bastante duro tenerlo. Vamos a terminar el programa con una reflexión que les quiero pedir en torno a una cosa que decía ya hace unos años Yuval Noah Harari, eh, sobre la pérdida de la esperanza, ¿no? Él dice algo que a mí me parece interesante, que las sociedades por lo general necesitan como una luz hacia dónde caminar, ¿no? En su momento la religión pudo ser esa luz, la promesa de una vida mejor, la promesa de hacer algo, pero que en estos últimos años, el siglo XX y en el que estamos, ha habido como una explosión de conocimiento científico, probablemente conocemos mucho mejor nuestro entorno, nuestro planeta que antes, pero ha ido de la mano con una caída de esta esperanza. Y que más bien ahora todos los que sabemos y conocemos más de lo que ocurre en nuestro entorno, estamos en un pesimismo que a muchas personas los obliga a confiar en algo y a volverse más dogmáticos. No sé cuál es la percepción o si ustedes ven que ese camino de que hay algunos grupos que vuelvan a los dogmas puede hacer que nuestra sociedad encuentre un terreno fértil para la polarización, como ya la estamos encontrando en Europa, en grupos extremistas o en mismo Estados Unidos, o lo que ha ocurrido hace unos años con la elección de Bolsonaro en Brasil, pero que me gustaría invitarlos a una reflexión, ¿no? De cuál es este comportamiento que los ciudadanos o nuestros países pueden tener en los próximos años en ese contexto de polarización y de búsqueda entre el pesimismo y la esperanza. No sé quién quiere comenzar, tal vez Paul, Camila.
Bueno, yo diría que el ser humano necesita esperanza, es algo que es innegable, es decir, es algo que todos buscamos un norte, ¿no? Hacia dónde vamos. Y en estos momentos del coronavirus ha sido tan difícil porque, claro, el quédate en casa, el distanciamiento social, eh, en muchos casos, afortunadamente, ha evitado el que se disperse mucho más el virus, pero lo que sí también ha contribuido en muchos casos es a estos procesos de afectación individual, de soledad, de problemas internos, violencia, eh, y esa sensación de no conectarse con los demás. Incluso lo vemos, ¿no? Ahora cuando salimos y nos vemos limitados a extendernos, a veces saludamos de lejos, estamos con mascarilla, seguimos las recomendaciones de salud que están bien, pero claro, a nivel del trabajo, del desarrollo social de la persona, sin duda afectan. Y yo creo que es muy importante el buscar mecanismos de alcanzar, de avanzar hacia esa satisfacción de esa necesidad de esperanza que tenemos. Ahora, por otro lado, es verdad lo que decía Nelly, que eh, eso puede también llevar a que justamente grupos puedan aprovechar de, eso, de esa necesidad colectiva de una manera equivocada y sea un caldo de cultivo justamente para lo que hemos hablado hoy, para la difusión de desinformación, de información no corroborada, no verificada, de creación de justamente desarrollo de personas no tolerantes con otros puntos de vista. Sin duda es algo que lo vemos hoy. Yo creo que desde nuestros panelistas aquí en psicología sin duda nos pueden ayudar mucho a entender estos procesos porque es algo que lo vamos a seguir viendo mientras esta enfermedad seguimos distanciándonos, seguimos aislándonos eh, y la gente necesita, digamos, mecanismos que muchas veces son útiles, son válidos, cada uno tiene sus propias creencias, creo que son respetables, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacer que esto no se exteriorice o se avance hacia procesos de completa desinformación, de afectación a las políticas públicas? Yo, por ejemplo, pienso en todo el esfuerzo que está haciendo el mundo para dar una vacuna y que haya grupos que hablen contra las vacunas y esta falta de vacunación haga que justamente la solución que la ciencia podría dar al tema no sea tan efectiva justamente por estos procesos, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir discutiendo estos temas. No sé si Aileen o Camila. Sí. Yo creo que es un momento como muy importante para la ciencia, en el sentido de que de todos lados la sociedad empezó a hablar y a entender un poco cómo funciona. Ahora, el problema que tenemos es que la ciencia no trabaja generando verdades simples y rápidas, sino que es un proceso que lleva su tiempo, que implica descartar verdades que no son. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar el pensamiento crítico de la sociedad, ¿no? Y esta idea de que la realidad no es simple, la realidad no es blanca o negra, la realidad no son extremos, sino que más bien estamos todos juntos como sociedad progresando a medida que vamos ganando terreno, digamos, en esta posibilidad de predecir cómo controlar nuestra realidad. Y el trabajo que nos lo permitió la ciencia es arduo y lleva tiempo y lo estamos viviendo ahora, que no es tan fácil poder controlar la realidad de una manera certera. Entonces, básicamente hay que manifestar esto, el ejercicio de la paciencia, de la espera, y de no agarrar las verdades rápidas y simples que suelen ser características de lo que es fake news. Y bueno, pensamiento crítico, ¿no? Trabajar mucho el pensamiento crítico.
Yo creo que lo que mencionaba Nelly de la esperanza, sí, pues necesitamos tener esperanza, porque si no, no, o sea, las sociedades necesitan poder creer que se va a alguna parte, ¿no? Eh, Matemáticamente tenemos posibilidades, lo que siempre le falta a Perú en las eliminatorias, ¿no? Cuando has perdido todo, y igual la gente va al estadio, pues, esas cosas, a clasificar. Y eso lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos y está bien. Eh, Ahora, ¿cómo haces que esa esperanza no solamente se convierta en un pensamiento de solamente con los míos? Depende un poco también creo que hay un trabajo también del Estado, del gobierno, de la sociedad, de los medios de comunicación, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos que control de la enfermedad no solamente sea una cuestión punitiva, sino que también comience a sacar otro tipo de mensajes? Y no hablo de los mensajes de la gente que se recupera, porque sacas a los que se han recuperado también a gritar a la gente, cuídense, sino, yo no creo en que hay que hacer ningún tipo de romanticismo sobre esto es una tragedia, esto es una cosa trágica lo que nos ha pasado, nos está pasando, pero creo que se pueden sacar algunas lecciones sobre organización, algo de orgullo de cómo se ha reaccionado. Eso creo que también sería bueno para que nos comenzamos a ver otra vez como entre diferentes, igual nos podemos apoyar y tratar de bajarle un poco a la polarización, porque sí hay una polarización, ¿no? Entonces creo que hay que bajarle a eso, meter miedo y la persecución no ayuda a eso, porque la gente se cierra entonces con su grupo y con lo que puede creer, a lo que se puede aferrar, y eso sí creo que es peligroso, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en eso, en cómo también se hace una campaña no de nada romántica sobre lo que nos está pasando, pero así pensar en sobre qué cosas creo que hay que felicitar a la ciudadanía en general de cómo se ha reaccionado, ¿no? Yo he hablado ahora con mis colegas en Noruega, ahí nadie usa mascarilla, y acá la gente se ha puesto mascarilla y todo ha sido, digamos, en la medida de lo posible, la mayoría de la población creo que la usa. ¿Por qué no comenzar también a dar ese mensaje de lo bien que lo hemos hecho? Y sigamos para adelante, pese a que esto es difícil, ¿no? Creo que Sí. también se podría hacer algo así. Bien, bueno, Camila, Ailín, Paul, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vamos a ver el próximo jueves a las 6:30. El Perú está en una situación de crisis. Justamente hoy se han filtrado unos audios donde se escucha al presidente con algunos ex asesores dialogando sobre una estrategia para defenderse de algunas acusaciones que él tiene en marcha. Y lo que ha ocurrido es lo que suele ocurrir en estos casos, que las redes nuevamente empiezan a dividirse, a polarizarse, y hay muy poco de contexto. Este ha sido un programa que busca precisamente entender cómo el comportamiento de las personas está influido por las discusiones que uno tiene en los espacios digitales, sobre todo en momentos como el actual, donde el distanciamiento físico ha hecho que la mayor parte de nuestra interacción social esté en esta burbuja de Internet. Pero como decía Ailín, el trabajo, y ojalá que no solamente los medios, sino también las escuelas de primaria, de secundaria, puedan enseñar a los estudiantes a leer de manera más crítica la información que llegan. No creernos, sino lo que siempre decimos en Ojo Público, a ver con una mirada mucho más crítica lo que está detrás de cada dato o hecho que se difunde. Muchas gracias a ustedes y esto ha sido Ojo Público Pregunta. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.